podemos ordeñar vacas para Cristo, dónde encajo yo. Entonces son temas muy interesantes que quiero compartir, quiero ir compartiendo con ustedes acerca de algo, como se dice, cotidiano, ¿no? Como lo es el trabajo y los muchos pensamientos que llegamos a tener nosotros sobre ¿no? De que lo llegamos a veces a odiar el trabajo, o llegamos a decir es una bendición, una maldición. Entonces son temas muy interesantes de algo cotidiano como lo es la vida laboral. Entonces quiero compartirlo con ustedes y vamos a comenzar a leerlo, porque saben que yo hablo demasiado y nunca me callo. Así que bueno, vamos a empezar por la primera parte. Dar las gracias es muy importante, no solo para los que las reciben, pues a todos nos gusta que se nos aprecie, sino también para aquellos que dan las gracias. Nos recuerda que ninguno somos solistas, sino miembros de un equipo importante. Perdón, es importante. Todos somos miembros de un equipo. Este libro ha sido el resultado de un equipo de personas, aunque únicamente aparezca mi nombre en la portada del autor. Esta es mi oportunidad de reconocer la inspiración, el aliento, las ideas, la paciencia y buena voluntad. Merck Grain me embarcó en una travesía que describo en estos capítulos y por la cual estoy muy agradecido. Me encanta conocer porque siempre me hace pensar, aun cuando no me apetece hacerlo. Es un regalo para la Iglesia de Cristo y para todos los que trabajan. Y bueno, habla acerca del equipo y de todo lo que lograron hacer, el conjunto de personas trabajando para poder crear este libro, y así tú y yo hoy podamos leerlo y podamos extraer la información y los consejos que estoy muy segura que nos van a ser de mucha bendición. Y bueno, el primer capítulo que vamos a comenzar a leer se llama De camino al trabajo. ¿Cuántas cosas nos suceden de camino al trabajo, verdad? Entonces comenzamos leyendo nuestro capítulo número 1. Una vez me encontré en un vuelo con un hombre que me dijo que su esposa era cristiana, pero él, a pesar que la acompañaba casi toda la semana a la iglesia, aún no compartía su fe. Le pregunté qué pasaba por su mente cuando asistía a la iglesia. Me miró sorprendido y me preguntó, ¿realmente quieres saberlo? Le dije que sí, jamás he olvidado su respuesta. Suelo sentarme en el banco de la iglesia después de una semana difícil en el trabajo, en la que he tenido que soportar todo tipo de presiones, y me encuentro pensando, esto es completamente irrelevante para mi vida. Tú no tienes la menor idea de lo que es vivir en mi mundo. ¡Qué fuerte! Mark se inventó lo que él llama la prueba del lunes a las 11. Sí, lo que la gente aprende el domingo a las 11 de la mañana tiene poca relevancia para lo que hace él el lunes a las 11 de la mañana. Algo anda muy mal. Este ciertamente era el caso del hombre sentado a mi lado en el avión. O sea, él sentía que era una pérdida de tiempo completamente estar a las 11 de la mañana un domingo en la iglesia, porque decía, nadie de los que está aquí me entiende, y yo sé que tú has pensado esto en diferentes momentos de tu vida, lo has pensado. Mark es el director del London Institute for Sampling y es el editor de la serie a la que pertenece este libro. Una vez me preguntó si yo alguna vez había predicado sobre la teología del trabajo. Traté de evadir la pregunta, pero él fue muy persistente.
acerca de la ética en los negocios y sobre el discipulado constante, y me podría dar algunas pistas, pero haría trampa si sencillamente leyera algunos libros y respondiera y reprodujera las ideas de los escritores en mis sermones. En vez de eso, decidí hacer algo que me parece que es siempre lo mejor al predicar: comenzar con la Biblia. Siempre que tú quieras dar una respuesta o un consejo, comenzar con la Biblia y partir de ahí hacia todo lo demás. Así fue como descubrí lo mucho que dice la Biblia acerca del tema del trabajo. O sea, a Dios no se le escapó nada. Suena trillado decir que fue una revelación, por lo que vamos a llamarlo un descubrimiento, o si eres muy espiritual, una epifanía. Quedé admirado por lo mucho que dice el mejor libro del mundo acerca del trabajo, sea o no remunerado. Me emocioné muchísimo. No es que me sorprendiera que la escritura fuera tan relevante en esta área de nuestras vidas, simplemente es que nunca había abordado el tema del trabajo de manera tan específica. Ojalá hubiera podido compartir algunos de estos descubrimientos en mi conversación con el hombre en el avión. Tras leer un poco y tomar notas, me di cuenta de que tenía tanto material que la verdadera pregunta sería que debía omitir. La Biblia está repleta de sabiduría sobre este tema. El resultado de mi investigación fue una serie de sermones que duró aproximadamente 3 meses. En ese momento de mi ministerio estábamos en una iglesia con una congregación grande y diversa, ubicada en el centro de la ciudad. A la par de las series de sermones, coordinamos una iniciativa de oración, la que comentaré más adelante. En este libro, después del programa de enseñanza, también organizamos varios desayunos en los que juntamos a personas de distintos ámbitos laborales con el propósito de proveerles un foro en el que pudieran reunirse y compartir experiencias. Como pastor y como predicador, me animó mucho recibir la retroalimentación de los miembros de la familia de la iglesia, quienes hablaban abiertamente sobre cómo habían visto de otra manera la posibilidad de relacionar su fe con el trabajo. O sea, Dios no está peleado con que tú trabajes, Dios no está peleado con que tú asistas a un trabajo. Particularmente me alentó escuchar a los miembros de las congregaciones que crecían de trabajos remunerados, pero que tenían vidas muy ajetreadas, cuidando niños pequeños o parientes enfermos. Algunos comentaban que les había encontrado el sentido a una tarea que en ocasiones parecía no tenerlo. Luego recibí una invitación a una iglesia internacional en Francia, muy cerca de la ciudad de Ginebra. Era una congregación constituida por personas de casi 50 naciones y muchos de sus miembros eran expatriados que trabajaban con contratos a corto plazo en lo que se les transfería a otro lugar. Había un cambio continuo de personas, lo cual creaba algunas presiones muy peculiares, así como algunas oportunidades también únicas. Tuve que adaptar mi enseñanza sobre la teología del trabajo a la luz de las situaciones particulares a las que se enfrentaba mi nueva congregación, tales como adaptarse a un acercamiento multicultural al trabajo mientras sus colegas de otros países tenían valores distintos. Alguno de aquí que haya ido a otro país a trabajar podrá entender este punto. La inseguridad que producen los contratos a corto plazo, sabiendo
el sermón, escuchar el mensaje o simplemente ver la iglesia como un lugar en el que llegas a aprender cosas simplemente espirituales, sino que el evangelio, chicos, va más allá de volverlo un estilo de vida, un parte de nosotros en todas las áreas, como lo es también el trabajo. Dios también obra en el trabajo, y esto creo que lo hablé en un video pasadito, pero es que no llegamos a conocer a Dios de la forma que deberíamos. Y bueno, Dios puede manifestarse, mostrarse a nosotros en todas las áreas de nuestra vida, no solamente en una necesidad o cuando estamos mal, sino en cualquiera, y el trabajo es una de ellas también. Aprender a tener ese equilibrio de trabajo, Dios. Por eso el libro se llama Dios, tú y el trabajo. Muy bueno, la verdad está muy interesante este libro. Seguimos. Llegué a entender que este mundo del trabajo era muy distinto al de el Reino Unido, y que tenía que adaptar mi enseñanza, mi pastoreo y tantas cosas. Mientras estuvimos en Ginebra, tuvimos con nosotros a una estudiante italiana de intercambio llamada Esther. Ella tuvo un ministerio fructífero con adolescentes y su aptitud para los idiomas le vino de maravilla en nuestra comunidad multilingüe. Un día invitaron a Esther a una graduación de un colegio suizo muy exclusivo. Fue muy emocionante para ella y para los demás, porque durante la ceremonia el director anunció una visita sorpresa de un invitado especial. Subió al podio Michelle Douglas y el aplauso del público fue abrumador. Esta podría ser la primera vez en una graduación en que los asistentes no se aburrirían como ostras. El actor, muy bien arreglado, aciclado, comenzó su discurso dando las gracias a sus anfitriones y felicitando a los estudiantes que se graduaban. Luego anunció el tema de su sermón. Perdón, quise decir discurso. Quiero hablarles hoy sobre la diferencia entre el éxito y la relevancia. Les recordó a los estudiantes que su trasfondo privilegiado les había provisto de una excelente educación en un entorno cómodo, y que con esto y con la disposición de esforzarse no sería difícil encontrar el éxito en cualquier camino que decidieran tomar. Pero hay un mar de diferencia entre el éxito y la relevancia. Pasó unos minutos escribiendo ambos destinos antes de dejar a su público con una pregunta que quedó suspendida en el aire. ¿Queréis una vida de éxito o una vida relevante? Mi amiga Esther quedó muy impactada por las palabras de Michael Douglas o Michael Douglas. Sintió como si Jesús mismo le hubiese hablado con su dulce voz. Ella se enfrentaba a decisiones importantes sobre su futuro, y de manera inesperada escuchó a Dios. Este libro habla sobre descubrir la relevancia, particularmente en el mundo del trabajo. Es para personas que siguen a Jesús y que quieren integrar su fe y su vida laboral, ya seas empresario de altos vuelos o una mamá con 3 niños pequeños que
podemos aprender algo nuevo. Y lo principal que yo creo que podemos aprender desde ya es que comencemos a valorar nuestro trabajo, cual sea el trabajo que tú tengas, lo valores y lo cuides, y todo lo que hagas, como dice la Biblia, lo hagas de la mejor forma, como si fuese para Dios. Así que bueno, me despido de ti, te mando un fuerte abrazo, que Dios te bendiga, recuerda que no estás solo y que Cristo te ama. Bye. Hola chicos, ¿qué tal? Dios los bendiga. Espero que se encuentren muy bendecidos, prosperados y en victoria. El día de hoy traigo para ustedes un nuevo video de lectura susurrada, porque aunque es una lectura que tiene que ver con la Biblia, que tiene que ver con consejos bíblicos, no es una lectura bíblica, sino más bien algo de cómo integrar nuestro cristianismo o cómo integrar el evangelio a nuestro día a día. Recuerda que nosotros no somos cristianos, o no debemos de ser cristianos solamente en la iglesia, sino en todos lados. Y bueno, el punto de esta lectura es leer qué dice la Biblia y este libro del cual nos estamos apoyando acerca del trabajo, que como yo mencionaba anteriormente, pues es algo cotidiano que todos hacemos, y aquel que no tiene un trabajo y está en búsqueda de, también oramos, claro que sí, para que el Señor provea pronto un empleo. Pero la lectura se centra en eso. Recuerda que estamos leyendo el libro que lleva por título Dios, tú y tu trabajo, y recuerda que el orden de el título o el nombre de este libro es sumamente importante. Recuerda que es Dios, tú y tu trabajo, y este es el orden que debe de llevar en todo. Dios siempre debe de ser el primer lugar. Entonces, en la primera lectura, que creo que les gustó mucho, leíamos, vaya, la primera parte, que era el agradecimiento, los agradecimientos y de camino al trabajo. Entonces en el primer video compartimos acerca de el primer tema, que es camino al trabajo. Entonces hoy vamos a leer un cuadrito que se llama para meditar. Entonces esto lo vamos a estar haciendo cada término de tema, de cada término de capítulo. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer, que quiero que hagas ahí en donde estás, cierra tus ojitos y vamos a meditar en el duro comentario que escuchamos del hombre del avión. Así que tienes que poner mucha atención en estas lecturas. De hecho, ¿te acuerdas que en el primer video vimos el comentario que hizo un hombre en el avión acerca de lo ilógico que parecía a él el ir a la iglesia? Entonces vamos a pensar en el duro comentario del hombre en el avión. Suelo sentarme en la iglesia después de una semana difícil en el trabajo, en la que he tenido que soportar todo tipo de presiones, y me encuentro pensando, esto es completamente irrelevante para mi vida. Tú no tienes la menor idea de lo que es vivir en mi mundo. ¿Cómo comparas tu experiencia en la iglesia con la de este hombre? Yo quiero que seas muy sincero contigo. Yo quiero que seas muy sincero contigo en esta lectura, porque no me lo tienes que comentar, no lo vas a comentar, sino lo vas a pensar tú y vas a ser muy sincero contigo mismo. Si tú en algún momento has tenido este mismo pensamiento que este hombre en el avión tuvo, de llegar el domingo y de decir, ay, toda esta gente no sabe lo que yo paso, toda esta gente no sabe lo que yo vivo, y pues claro,
Éxito versus relevancia. ¿Conoces a alguien que sea relevante a pesar de no tener evidentemente éxito, o con éxito sin ser relevante? ¿Qué podemos evitar o emitir o imitar, perdón, en esos ejemplos? En estos momentos, ¿qué se te hace fácil al intentar vivir tu fe en el trabajo y qué se te hace difícil? Esta pregunta o este comentario lo vamos a dejar abierto por si alguno de ustedes quiere compartir qué se les hace más fácil o qué se les ha hecho fácil a la hora de integrar el evangelio a su vida laboral, o qué es lo más difícil que se le ha hecho o cómo lo han podido hacer, porque bueno, yo sé que muchos leen los comentarios y puede que a alguno les sirva. Ahora sí, vamos a leer nuestro capítulo número 2. Vamos a leer nuestro capítulo número 2, que lleva por título Maldición o Bendición. En la película clásica de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos, hay una canción pegadiza e inmediatamente reconocida: hijo, hijo, vamos a trabajar. Esta película salió a finales de la Gran Depresión de 1929 y es un reflejo interesante de ese periodo. Era una época de la cual millones de personas no tenían un trabajo remunerado y carecían de un sentido de valor personal. No importa cuán tedioso fuera el trabajo de uno, el mero hecho de estar empleado y poder llevar comida a casa era buen motivo para silbar al trabajar. Hoy, sin embargo, la situación es distinta. En Inglaterra hay una pegatina para coche, para el coche, que parodia esta canción de los enanitos y dice: algo, tengo deudas, vamos a trabajar. Para muchos el trabajo es meramente el medio para poder pagar la hipoteca y los gastos. No hay ningún sentido de realización personal o de propósito más allá de la faena diaria. Creo que esto es una realidad. Vamos a hacer una pregunta antes de continuar con la lectura. Si tú le hubieses hecho caso a tu yo pequeño, ¿qué es lo que estarías ejerciendo el día de hoy? ¿O qué es lo que hubieses estudiado? ¿O de qué estarías trabajando? Pregunta para los comentarios. No hay ningún sentido de realización personal o de propósito más allá de la faena diaria. Algunos ven el trabajo como una tarea más, y si tuvieran la libertad de elegir, buscarían un empleo más satisfactorio. ¿Cuál se acerca más a tu visión del mundo laboral? ¿La canción original o la pegatina? ¿Es un privilegio o un aburrimiento? ¿Una maldición o una bendición? Les voy a contestar. No les voy a contestar mi respuesta. Pues sí, ¿verdad? Tony es un mecánico y su esposa Jo es enfermera, practicante en el consultorio de un médico. Se conocieron cuando eran adolescentes en el grupo de jóvenes de su iglesia, y ahora Tony es uno de los líderes de ese mismo grupo. Hace algunos meses surgió una discusión en su grupo de hogar acerca del tema del trabajo. Rob, el líder del grupo, sugirió algunas formas en las que podemos adorar a Dios mediante nuestro trabajo. Tony respondió con una combinación de sorpresa y risas. Según él, su taller mecánico era el último lugar en el que se le ocurría para adorar a Dios. Tony reconocía que Dios quiere que ayudemos a los demás en
Génesis 3:23. La humanidad cayó en el pecado y perdió lo mejor que Dios le ofrecía. Se rompió la comunión con Dios, se fracturaron las relaciones, se perdió el paraíso. Al triste desastre de la rebelión humana se le añadieron los dolores de parto y el arduo trabajo físico. Este tipo de lectura de las escrituras nos sugieren que el trabajo es realmente una maldición y el resultado directo de vivir en un mundo caído. Sin embargo, esta interpretación falla al no tomar en cuenta Génesis del 1 al 3 en su totalidad ni el resto de la Biblia. Nos ofrece un fundamento equivocado en el cual construir nuestra comprensión de la vida. Si leemos la historia completa de Génesis, descubriremos que el trabajo es una bendición que proviene de la mano de Dios. Aún en un mundo caído, el trabajo puede convertirse en una ventana de gracia. Para empezar a entender esto, debemos observar el carácter de Dios, el mandamiento de Dios y el llamado de Dios. Este libro es realmente interesante. Esperen. Uy, se me había olvidado que estaba escuchando música. Bueno, quiero pedirles una disculpa si se escucha mucho sonido de fondo, mucho ruido de fondo y muchas motos. Bueno, dice que para poder entender que el trabajo es una bendición, tenemos que conocer el carácter de Dios, el mandamiento de Dios y el llamado de Dios, lo cual realmente
sensación de inmensa satisfacción y de logro personal. Dios por naturaleza es creativo, es un trabajador. Dios es creativo. A veces es fácil identificar personas de una misma familia, no solo porque se parecen físicamente, sino porque hay algo más que los une. Un gesto, una peculiaridad, una expresión facial. El relato del Génesis nos enseña que hemos sido creados a imagen de Dios, a su semejanza. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No solo tenemos la semejanza de Dios, sino que además hemos sido llamados a gobernar y reinar y trabajar dentro de la creación que Él ha hecho. Esto es un llamamiento elevado y santo que debería humillarnos y maravillarnos, como escribía el rey David en una de sus oraciones musicales. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. En medio de todo el debate acerca de nuestra tierra y sus recursos, las amenazas al medio ambiente, el enrarecimiento de la capa de ozono, la protección de las
Según el apóstol Pablo, Fred estaba sirviendo a Jesús independientemente de quién pagara su sueldo. Cuando miramos las epístolas, es que esto me encanta, de verdad esto me encanta. Cuando miramos las epístolas del Nuevo Testamento, descubrimos que a Dios le interesa tanto nuestra vida laboral como las actividades que denominamos cristianas. Cada parte de nuestra existencia debe ser vivida como seguidores de Jesús. Recuerden que en esta lectura que estamos llevando estamos aprendiendo muchos a aprender, vaya, que Jesús no solamente está en la iglesia o no solamente está en los domingos, sino que Jesús debe de ser parte de toda nuestra vida, incluyendo el trabajo, y que en el trabajo Dios no queda excluido, sino todo lo contrario. Dios siempre debe de estar con nosotros, ayudándonos en el trabajo, y nosotros, perdón, debemos de ser luz. Disculpen. Podemos nosotros servirles al Señor Jesús en un restaurante chino, cavando un hoyo, al tender la ropa lavada, reemplazando una arandela, al prepararnos para una reunión de la junta, o al arreglar la gotea del grifo. Si eres hijo de Dios, esta afirmación clara de Pablo lo dice todo. Es a Cristo el Señor a quien servimos. Colosenses 3:24. Pero no siempre vivimos conforme a esta verdad. Tuve una conversación con un amigo que me dijo: se nos ha enseñado que Cristo siempre está con nosotros, pero se me hace muy difícil entender qué relación tiene eso con mi empleo. Siento que cuando llego al trabajo, dejo a Jesús en la puerta de mi oficina y luego me lo vuelvo a encontrar al salir de camino a mi casa. Agradecí la honestidad del comentario y sospecho, que mi amigo no es el único con este sentimiento. Cuando estamos en un culto de la iglesia o en un grupo de hogar donde el vocabulario es el lenguaje evangélico o el lenguaje del reino, todo nos parece natural, pero para muchos el trabajo se encuentra en otro universo. Cuando único mencionamos a Dios es en medio de esos improperios que luego quisiéramos poder borrar. La Biblia nos presenta un panorama muy diferente. Dios no está en absoluto ausente del mundo, y a Él le preocupa lo que vivimos más allá de los programas más allá de los programas eclesiales, o sea, de la iglesia, cultos, servicios, ministerio, etc. Descubrimos en la Biblia que Él es omnipresente, o sea, está presente en todas partes. Es también omnisciente, o sea, que todo lo sabe, y omnipotente, o sea, todopoderoso. Él está involucrado en el mundo que creó 24 horas al día, 7 días a la semana, y los evangelios nos cuentan cómo Jesús experimentaba la vida real. Sus enseñanzas están repletas de historias cotidianas de la vida normal. Sus amigos eran trabajadores y sus actividades le ponían en
de su ministerio él, mientras también fue hijo de María y de José en la tierra y fue un hombre normal con amigos, y esto lo podemos ver en la historia de Marta y María cuando él lloró cuando se murió. ¿Cómo se llama? Ahorita se fue el nombre, pero se los voy a dejar aquí. Él lloró con gran tristeza cuando se murió, aunque él sabía que lo podía resucitar, pero él amaba a ese ser, era su amigo. Entonces a veces se nos olvida y vemos a Jesús como solamente Dios, y se nos olvida que Jesús también un día se convirtió en un hombre, tenía una maestra del instituto que decía: Jesús se volvió pañales para poder darnos a nosotros una vida. Él se convirtió y se volvió un bebé en pañales para que usted y yo hoy tengamos una vida eterna juntamente con él. Entonces recuerden que Dios fue 100% hombre, pero también 100% Dios. Seguimos leyendo. Tengo un vivo recuerdo de una vez que vi a mi profesora del colegio comprando en un centro comercial. Me sorprendió ver a la señora aquí caminando en la calle con un hombre, cogidos de la mano. En mi mente no existía el concepto de que los profesores como la señora aquí tenían algún tipo de vida fuera de la escuela. Pensaba que los viernes los conserjes guardaban a los profesores en la sala de las cenas con el equipo de educación física y luego alguien los volvía a sacar los lunes. Sospecho que algunos cristianos creen algo parecido acerca de Jesús. Me encanta porque es algo muy cierto. A veces tenemos esta percepción de las personas como, no sé, o sea, conocemos a alguien haciendo algún tipo de trabajo, es como que esa es su vida. Les voy a contar algo. Una vez yo recuerdo ver a mi pastor. Cuando yo estaba comenzando lo vi y dije: Dios mío, qué triste ha de ser la vida de ese hombre, qué triste ha de ser su vida, porque no tiene amigos, es pastor, es joven, es pastor. Qué triste ha de ser su vida. Yo jamás me imaginé que él pudiera ver una película o él pudiera salir o algo así. O sea, yo tenía como que encajonamos la profesión de las personas a lo que ellos son. Es como muchos de ustedes, no sé, que me ven, me encajonan a Maverick. Simplemente Maverick no tiene, bueno, no tiene una vida social increíble, pero tampoco es que sea muy aburrida o que no me guste salir a las plazas o al parque. Entonces es algo muy común, muy común. Como aquellos que tienen jefes malos, los ven como ogros, y puede que en su casa ellos tengan una familia y salgan y se diviertan, etcétera. No, es muy, muy común. Y porque algunos de nosotros sentimos que dejamos a Jesús en la puerta cuando se trata de nuestro trabajo. Esto surge de nuestra tendencia a dividir la vida en compartimientos y no verla como un todo. Esto está interesante. Esto surge de nuestra tendencia a dividir la vida en compartimentos y no verla como un todo, de manera que creamos una división entre nuestras actividades espirituales, asuntos de la iglesia, amigos y eventos cristianos y el resto de nuestra vida. Otra manera de describir esta separación es como una dicotomía entre lo sagrado y lo secular, en la cual se presume que a Dios le interesa lo uno y no lo otro. Abraham Kuyper, un brillante teólogo y político, quien llegó a ser primer ministro
La congregación en Colosas posiblemente se reunió para leer en voz alta la carta de Pablo. Probablemente la leyeron de corrido, de una sola vez, no en trocitos cortos como lo hacemos hoy en día. El tema central, la carta de los colosenses es una carta como cualquier otra que enviaba el apóstol Pablo, que fue el que levantó estas misiones en la iglesia de Colosenses o en la iglesia de Efesios, y si no enviaba para aconsejarlos, para exhortarlos. Entonces dice que ellos la leyeron de una vez, no en trocitos como hoy en día nosotros. El tema central de la carta se podría resumir en la frase: lo único que necesitas es a Jesús. Parece que la joven iglesia se había dejado influenciar por la idea de que la fe en Cristo no es suficiente y que para ser un buen cristiano también era necesario vivir ciertas experiencias místicas. Mucho cuidado. Pablo atacó esta idea de frente y dejó muy claro que no hay nadie como Jesús. Él es Señor de todo y en Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Voy a repetir esto. Jesús, Él es Señor de todo y en Él se encuentran los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. No se le puede añadir ni restar nada a su muerte y resurrección. Ha triunfado sobre todos los principados y potestades que provocan la maldad en nuestro mundo. La salvación se encuentra únicamente en Jesucristo. Amén. En esta sección de la carta, Pablo explica las implicaciones del discipulado. Al leer este pasaje realicé unas anotaciones intentando adquirir una visión general de lo que Pablo estaba comunicando a sus hermanos cristianos en Colosas o a los colosenses. El capítulo 3 del 1 al 4 es trabajar en el enfoque. Necesito concentrar mi mente en las cosas de Dios y no preocuparme por cosas que no son duraderas. Capítulo 3 del 5 al 11. Despojarme de los vestidos viejos, hábitos y actitudes. Esto no es literal, sino hablamos de hábitos y actitudes que representan mi antigua manera de vivir. Considero que suele ser una de las más difíciles para nosotros, sin embargo no imposibles. El capítulo 3 del 2 al 14 da a entender que en cambio debemos de ponernos los nuevos vestidos que representan a alguien que ha sido tocado por la gracia de Dios, o sea, nuevos hábitos y nuevas actitudes, incluso cultura y tradición que provengan de la palabra de Dios. Por eso la Biblia nos dice que cuando nosotros recibimos a Jesucristo de una forma correcta, nacemos de nuevo y las cosas viejas pasaron. Capítulo 3 del 15 al 17 es ser personas agradecidas y adoradoras. Recuerden, chicos, que nuestro propósito principal es ser adoradores. Nosotros fuimos criados para adorar y nuestro cuerpo está diseñado para adorar, nuestras manos están diseñadas para abatirlas, para aplaudirlas, para hacer sonidos con ellas, nuestros pies están diseñados para saltar, para danzar, nuestras rodillas para doblarse, humillarse ante Dios, nuestra cerviz, nuestra cervical para inclinarse ante Dios, o sea, todo perfectamente. Incluso estaba escuchando, en este momento no recuerdo el nombre de una persona que no es cristiana, pero Dios mío, la voz que tiene este sujeto es una voz, wow. Estaba cantando sin instrumentos, estaba cantando
casa y en todos lados, no solo en la iglesia. De el capítulo 3 del 22 y el 4:1 se resume en vivir como un discípulo fiel también en mi trabajo. Lo que más destaca en el pasaje es que se refiere a los principales compartimentos de mi vida y los trata como un todo: mi vida personal, ambiciones, valores, conducta y relaciones, mi familia, mi iglesia y mi vida laboral. Todo está planteado en esta explicación de lo que significa seguir a Cristo. El discipulado cristiano tiene que ver con la totalidad de nuestra vida, no meramente con nuestra vida de domingo. Dios mío, fuerte. Alguien que lo escriba, alguien que lo ponga en comentarios para que quede fijado. El discipulado cristiano tiene que ver con la totalidad de nuestra vida, no meramente con nuestra vida de domingo. En inglés hay una frase que dice, que se refiere, a alguien que está tan preocupado por el cielo. Se refiere a alguien que está tan preocupado por el cielo que no hace nada útil en la tierra. Podríamos caer en la trampa de pensar que esto es lo que promueve Pablo al escribir: poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Por eso es importante, permítanme, listo.